Javier Morales era de esos hombres que cargaban en la mirada el peso de haber vivido lo peor y seguir de pie. Llevaba más de 20 años en el Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid, y desde hacía 8 era capitán del Parque de Bomberos de Torrelodones, una localidad entre montañas donde los inviernos son duros y las tormentas implacables. La última borrasca había sido brutal. Llovió durante 2 días sin descanso. El río se desbordó, calles enteras quedaron bajo el agua y vecinos quedaron atrapados en sus viviendas. Javier y su equipo, compuesto en buena parte por voluntarios veteranos, no pararon ni un minuto. Rescataron familias enteras, ayudaron a personas mayores a salir de sus casas, evacuaron mascotas y despejaron caminos bloqueados por árboles y barro. El camión de rescate, un modelo antiguo pero fiable, con la pintura desconchada y golpes en los laterales, parecía formar parte del equipo. Era más que una máquina, era testigo de cada batalla superada. La madrugada del tercer día, tras una intervención larga y agotadora, el parque de bomberos se quedó sin electricidad. El generador auxiliar, viejo y caprichoso, no respondió. Según el protocolo regional, si la base operativa quedaba sin luz durante una emergencia, el vehículo principal debía trasladarse a un lugar seguro hasta restablecer la situación. Javier vivía en una casa unifamiliar, algo elevada, con un patio amplio y fuera de zona inundable. Así que, al amanecer, con el cuerpo empapado y los pies arrastrando, llevó el camión hasta allí y lo aparcó frente al garaje. Subió los escalones con esfuerzo, bebió un poco de agua y se desplomó en el sofá, completamente rendido. Por unas horas, el silencio de la casa contrastó con los gritos de auxilio que aún resonaban en su cabeza. Soñó con los rostros que había salvado. Una mujer de 90 años que lloraba al ver a su perro sano. Una niña abrazando a su abuelo. Un matrimonio atrapado en el tejado. Cuando despertó, el sol ya iluminaba la estancia. Caminó hacia la cocina, aún con el uniforme arrugado. Fue entonces cuando vio, por la ventana, una hoja anaranjada agitándose en el parabrisas del camión. Frunció el ceño y salió al patio. Era una notificación oficial. Estacionamiento indebido de vehículo industrial. Multa de 2.000 euros. Retirada inmediata. Sintió un frío en el estómago. Miró alrededor. Aún había sacos de arena frente a los portales, ramas amontonadas, huellas de agua marcadas en los muros. Y él, que había pasado 3 días jugándose la vida, ahora era tratado como un infractor. Firmando la sanción figuraba el nombre de Ernesto Gil, presidente de la comunidad de vecinos de la urbanización Monteverde, donde Javier vivía desde hacía 6 años. Antiguo directivo bancario jubilado, era conocido por su obsesión con el reglamento. Ya se había quejado en otras ocasiones del ruido de las sirenas, del uniforme de Javier, e incluso del aspecto del camión. Javier apretó los labios, cogió el móvil y llamó. Ernesto contestó con tono sereno, casi arrogante. «Dime, Javier». Él explicó la situación con respeto, detallando que el camión estaba allí por seguridad y que se trataba de una medida respaldada por el protocolo regional. Ernesto no dudó. «Las normas son claras. No se permiten vehículos rotulados en la vía pública. Debemos mantener la estética del vecindario». Javier colgó sin discutir, pero por dentro algo se quebró. No era rabia, era una mezcla de impotencia y decepción. Se sentó en el bordillo al lado del camión, con la notificación aún en la mano, y permaneció allí en silencio. Esa misma tarde regresó al parque. Al entrar en la sala de descanso, percibió el ambiente denso. Sus compañeros ya sabían. Lucía, una bombera con años de servicio, caminaba de un lado a otro, indignada. «¿Multaron el camión? Después de todo lo que hicimos», gritó. Andrés, operador veterano, miró serio. «Eso es personal. Ese tipo siempre nos ha despreciado». Javier explicó lo ocurrido y mostró la multa. Todos escucharon atentos. Pero él mantuvo la calma. «Vamos a darle una oportunidad para recular con dignidad». Se sentó frente al ordenador. Redactó un correo formal al Consejo de la Comunidad. Adjuntó fotos de los rescates, recortes de prensa y extractos del Reglamento Regional de Emergencias. A la mañana siguiente llegó la respuesta. «Las normas se aplican de forma igualitaria, sin excepciones». La frase retumbó como una bofetada. Y entonces, 2 días después, una nueva carta. Multa adicional de 1.000 euros por continuar estacionado. Javier respiró hondo. Miró a Lucía y a Andrés, que esperaban su reacción. Se incorporó y con voz firme dijo: «Ya basta, vamos a responder, con inteligencia y con justicia». El parque de bomberos parecía otro. La rabia no se gritaba, pero se notaba en cada mirada, en cada movimiento. Javier sabía que su gente confiaba en él, no solo como capitán, sino como referente.
No podía fallarles, y sobre todo no iba a permitir que les pisotearan por hacer lo correcto. Lucía fue la primera en romper el silencio. «Capitán, esto es una humillación. No puede quedar así». Javier asintió. «No vamos a rebajarnos al nivel de ese hombre. Vamos a jugar su juego, pero con reglas reales, y con la ley en la mano». Andrés, que observaba desde una esquina, intervino. «Ese muro de Ernesto siempre me ha parecido peligroso. Está lleno de ramas y no tiene ni una triste luz. Como haya una emergencia de noche, ni entramos». Esa frase fue como una chispa. Javier recordó una cláusula del Reglamento de Emergencias de la Comunidad de Madrid. Toda urbanización debe garantizar accesos despejados y visibilidad nocturna en perímetros contiguos a vías públicas durante situaciones de emergencia. El muro de Ernesto Gil, alto, viejo y rodeado de árboles, incumplía eso desde hacía años. Esa misma tarde Javier se sentó con calma, revisó el reglamento, sacó fotos del perímetro del muro, recopiló informes de intervenciones pasadas y redactó un nuevo informe, esta vez dirigido a Protección Civil de la comunidad. Explicó todo con claridad. Tras la tormenta y bajo estado de emergencia, el muro no cumplía las exigencias mínimas para accesos seguros. No pasó ni 48 horas y una unidad técnica se presentó en la urbanización. Inspeccionaron el perímetro, tomaron medidas, documentaron cada árbol, cada sombra, cada tramo sin iluminación. El informe final fue contundente. Incumplimiento de la normativa regional de seguridad post-catástrofe. Ernesto montó en cólera. Acusó a Javier de vengativo. Habló de conspiraciones, de manipulación mediática, pero nadie le hizo caso. Las pruebas eran irrefutables. Intentó frenar la sanción, pero la administración ya había ordenado medidas correctoras. Y entonces Javier, lejos de celebrarlo, hizo algo inesperado. Envió una carta oficial al Consejo de la Comunidad. En ella ofrecía ayuda técnica. Mientras se regulariza la situación, el Cuerpo de Bomberos puede instalar iluminación provisional para garantizar la seguridad de los vecinos. Fue un gesto elegante, profesional, pero también estratégico. El sábado por la noche, justo antes de las 10, el camión del parque de Torrelodones aparcó frente al muro. Junto a él, una furgoneta con 6 potentes focos de rescate. Los bomberos, impecables, comenzaron a montar los trípodes. En cuestión de minutos, todo el muro quedó bañado por una luz blanca intensa, que lo hacía visible desde la carretera y desde cualquier punto de la urbanización. Los vecinos empezaron a salir de sus casas, primero sorprendidos, luego curiosos. Algunos se reían por lo bajo, otros simplemente observaban. Lucía y Andrés repartían folletos informativos, normativas sobre accesos y visibilidad en emergencias. La actitud era seria, respetuosa. Nadie buscaba burlarse. Era una acción legal y, sobre todo, simbólica. Esa misma noche, un canal autonómico se presentó en el lugar. Grabaron todo. La entrevista con Javier fue clara, sin rencor. Nuestro trabajo es proteger y también educar. Esto es por seguridad, no por revancha. El domingo por la mañana, el vídeo ya circulaba por redes sociales, en grupos de WhatsApp, en tertulias de bar, en las plazas de los pueblos cercanos. El bombero que iluminó la injusticia, decían algunos titulares. Las imágenes hablaban por sí solas. El camión salvando personas entre el agua y luego la multa absurda. Luego el muro iluminado como una pasarela. Los vecinos comenzaron a posicionarse. Algunos que antes callaban ahora escribían mensajes de apoyo. Otros exigían la dimisión de Ernesto Gil. La comunidad estaba cambiando. Ya no era solo una historia entre dos hombres. Era algo más profundo. Ernesto, sin apoyo, redobló la apuesta. Enviaba cartas a los medios. Hablaba de acoso. Incluso amenazó con denunciar a Javier por exposición indebida del vecindario. Pero nadie lo tomaba en serio. Había perdido la credibilidad. Javier, sin embargo, comenzaba a sentir el peso. Entre entrevistas, jornadas de trabajo y toda la presión mediática, dormía poco. Soñaba con las calles anegadas, con los ancianos a los que cargó en brazos, y también con las palabras frías de la multa. Tenía miedo, no por él, sino por su equipo, por su familia, por las consecuencias que pudieran venir. La situación, que había empezado como un acto de dignidad, se estaba convirtiendo en una batalla pública, y aunque la mayoría le apoyaba, sabía que estaba pisando terreno delicado. Y entonces, una noche, apareció una carta anónima en su buzón, sin remitente. Letras recortadas. Hasta los héroes sangran. Cuídate. Javier la leyó 3 veces, la guardó en silencio, y esa noche no pegó ojo. Estaba al borde del abismo,
y aún no sabía si aguantar o dejarlo todo. España entera parecía estar pendiente de lo que pasaba en Torrelodones. La historia del capitán Javier Morales y la multa absurda que recibió tras salvar vidas se había convertido en un fenómeno. Programas de televisión, tertulias de radio y hasta foros vecinales debatían el tema. En medio de esa exposición, Javier se mantenía en pie, aunque por dentro empezaba a tambalearse. La sanción seguía en vigor. La comunidad de vecinos, bajo el mando obstinado de Ernesto Gil, no solo se negaba a retirarla, sino que ahora amenazaba con denunciar a Javier por difamación y perjuicio a la imagen del barrio. Las tornas se habían invertido. El hombre que había arriesgado su vida por los demás, ahora era tratado como un enemigo público por su propia urbanización. En el parque, el ambiente se había cargado de tensión. Lucía no se despegaba del ordenador, respondiendo mensajes de apoyo que llegaban de toda España. Andrés hablaba con compañeros de otros parques que ofrecían apoyo logístico y humano. Si hay que montar más focos, lo hacemos. Nos vamos todos a Torrelodones, decían desde Guadalajara, Segovia, Salamanca. Javier, en cambio, empezaba a quebrarse. Dormía mal, se despertaba a medianoche empapado en sudor. El miedo no era al escándalo, sino a que la situación se volviera peligrosa, a que alguien, llevado por el odio, cruzara una línea, y esa línea se cruzó. Una madrugada, al llegar al muro, encontraron uno de los focos tumbado. El cable había sido cortado con un alicate. Fue un acto deliberado. Llamaron a la Guardia Civil. Levantaron un atestado. La noticia se propagó al instante. Sabotaje en la iluminación de emergencia de Torrelodones. Pero no fue lo único. 2 noches después dejaron una nueva nota en la base, esta vez escrita a mano y con mala letra. Los bomberos aquí sobran, que se vayan. Javier la leyó en silencio. No dijo nada, pero Lucía lo notó más pálido que nunca. Y como si eso fuera poco, recibió una llamada del ayuntamiento. Un alto funcionario del área de seguridad ciudadana pidió reunirse con él. En la sala de juntas le hablaron con tono amable, pero con firmeza. Capitán, esto se está saliendo de control. Usted es un referente y cuenta con apoyo popular, sí, pero también hay presión política. Este conflicto vecinal se ha convertido en algo muy grande. Quizá convendría apagar los focos durante unos días, bajar la exposición, calmar las aguas. Javier no contestó de inmediato. Sabía leer entre líneas. Le estaban pidiendo que se apartara, que se rindiera. Salió de allí con la cabeza baja. De camino a la base, sintió por primera vez que quizá había cometido un error. Que su lucha por justicia estaba empezando a costarle demasiado. Esa noche no habló con nadie. Se encerró en la sala de descanso. Se quedó mirando una foto antigua, colgada en la pared del parque. Era él, joven, recién ingresado en el cuerpo, junto a su padre, también bombero. Recordó las palabras que su padre le repetía. La dignidad no se negocia, y la justicia no se suplica. Lucía lo encontró sentado con la mirada perdida. «Capitán, ¿en qué piensa?» Él suspiró. «En si vale la pena seguir». Ella se sentó a su lado. Lo que ha hecho ha unido a todo un país. Nos ha dado orgullo. Nos ha hecho sentir que, aun con todo lo que va mal, hay gente que lucha por lo correcto. Fue entonces cuando Javier decidió no rendirse. Al día siguiente pidió una audiencia urgente con el comandante regional de bomberos de Madrid. Le mostró todas las pruebas, las cartas, las amenazas, el sabotaje. El comandante, hombre sereno y justo, escuchó sin interrumpir. Al final, le puso una mano en el hombro. «Capitán Morales, esta batalla no la empezó usted. Se la echaron encima, y la ha llevado con respeto, con inteligencia y sin perder los nervios. Si usted sigue, nosotros también». Esa misma tarde llegaron refuerzos. Camiones de bomberos de municipios vecinos comenzaron a instalar nuevos focos en las zonas oscuras del muro. Llegaron técnicos con cámaras de seguridad. Se instaló vigilancia nocturna, y esta vez no se trataba solo de cumplir con la normativa, era una declaración. No estaban solos. La noche cayó sobre la urbanización Monteverde, pero esta vez no hubo sombra que no estuviera iluminada. El muro de Ernesto Gil, antes símbolo de poder y arrogancia, ahora brillaba como una pantalla de cine. Y la comunidad entera lo observaba en silencio. Esa noche, muchos entendieron que algo importante estaba a punto de ocurrir. La tarde del sábado llegó serena, sin viento, sin lluvia, pero todos sabían que algo flotaba en el ambiente. A las 8 en punto, los camiones de bomberos se colocaron frente al muro. Los focos se encendieron uno a uno hasta dejar la calle completamente iluminada. Era una postal surrealista, el viejo muro de Monteverde bañado en luz, con los vecinos asomados a balcones y aceras, en completo silencio. Javier Morales, con el uniforme impecable, cruzó la calle en dirección al camión.
Lucía lo acompañaba, con los ojos firmes. Andrés sostenía una carpeta con documentos. Detrás de ellos, varios bomberos de otros municipios observaban con respeto. La escena no era de confrontación, sino de dignidad. Los vecinos empezaron a acercarse poco a poco. Algunos con móviles en mano, otros simplemente para ver de cerca al hombre que había desafiado la injusticia con serenidad. Un par de niñas ofrecieron botellas de agua a los bomberos. Una señora mayor, con bastón, se acercó a Javier y le dijo al oído: «Gracias por no rendirse». Y entonces ocurrió lo que nadie esperaba. Un coche negro se detuvo frente al portón principal. De él bajó Ernesto Gil, con el rostro serio, sin acompañantes. Caminó con paso lento, pero decidido, hasta la línea de focos. Todos guardaron silencio. La tensión se podía cortar con los dedos. Lucía apretó el brazo de Javier, pero él no se movió. Ernesto pidió la palabra. Una periodista de RTVE, que ya cubría el evento, le ofreció un micrófono. El presidente de la comunidad miró al suelo unos segundos y luego habló con voz temblorosa. «Me equivoqué». Un murmullo recorrió la calle. «Confundí normas con poder. Confundí mi puesto con autoridad moral. Y al hacerlo, ofendí no solo al capitán Morales, sino al cuerpo de bomberos entero. Quiero pedir perdón por la multa, por la actitud, por no haber estado a la altura del momento que vivíamos». Un silencio reverente se apoderó del lugar. «Esta mañana he presentado mi dimisión como presidente de la comunidad y he solicitado formalmente la retirada de todas las sanciones impuestas al capitán Morales. Además, he pedido que se instale una placa de agradecimiento al cuerpo de bomberos en la entrada de la urbanización». Javier no dijo nada. No hacía falta. Su mirada firme y contenida lo decía todo. Los aplausos no tardaron en llegar. Primero tímidos, luego rotundos. No eran aplausos contra nadie. Eran aplausos por algo, por la justicia, por la coherencia, por la verdad. Durante las siguientes 2 semanas, los focos permanecieron encendidos por orden del ayuntamiento, hasta que se completaron las obras de iluminación permanente y poda de árboles. Pero ya no eran símbolo de castigo, ahora eran símbolo de respeto. Los vecinos comenzaron a detenerse por las noches frente al muro, algunos con café en la mano, otros simplemente para recordar lo que había ocurrido. Muchos aprovechaban para conversar, algo que antes casi no pasaba en Monteverde. Una mañana, Javier llegó al parque y encontró sobre su mesa un paquete pequeño envuelto en papel marrón. Lo abrió con curiosidad. Dentro, una placa de madera barnizada, con una inscripción en letras doradas: «Capitán Javier Morales, luz contra la injusticia». Sonrió. Lucía entró con 2 cafés. «Fue idea de Andrés», dijo sonrojada. Javier levantó la placa y la sostuvo en alto. Los compañeros del parque lo rodearon. No hubo ovación, solo respeto. El silencio de quienes saben que han hecho lo correcto. «¿Sabéis?», dijo Javier. «A veces no hace falta apagar fuegos. A veces hay que encender la luz». Y con esa frase, la historia cerró su ciclo. Sin venganza, sin odio, solo con verdad. Esta historia nos recuerda que los héroes no siempre llevan capa, ni salen en portadas. A veces viven en nuestra misma calle. A veces conducen un viejo camión, y a veces también lloran. Pero nunca, nunca se rinden. ¿Y tú? ¿Cuántos Javier Morales conoces en tu vida? Si esta historia te ha emocionado, deja tu comentario, compártela con alguien que necesite esperanza, y no olvides seguir nuestro canal. Porque aún quedan muchas historias reales llenas de coraje por contar. Hasta pronto.